Nadie despierta una mañana y de repente decide ser presa. No es así como funciona. Lo que ocurre es mucho más silencioso, más lento, más traicionero. Ocurre cuando empiezas a reaccionar en lugar de elegir. Cuando tus decisiones se convierten en reflejos condicionados. Cuando el entorno empieza a dictar tu estado interno y tú, simplemente, obedeces sin cuestionar. Y el lobo que llevas dentro lo sabe. Porque cada vez que dudas antes de actuar, cada vez que pides permiso para ser quien realmente eres, cada vez que te justificas en lugar de avanzar, tu instinto registra una pérdida de territorio. Y no hablo de un territorio físico, hablo del espacio mental donde se define quién manda. Ahí, en ese preciso lugar, comienza la caza real. Piénsalo. Mientras tú analizas, otros ejecutan. Mientras tú esperas, otros ocupan. Y no es porque sean mejores que tú, sino porque entendieron algo fundamental que la presa jamás acepta, que el miedo no se elimina esperando, se atraviesa avanzando. La mente que no se entrena para decidir termina, inevitablemente, entrenada para huir. Y huir no siempre significa correr. A veces, huir es procrastinar. A veces es distraerse con cualquier cosa. A veces es intelectualizar un problema para no sentir el filo de la responsabilidad. Y aquí es donde el relato se vuelve un poco incómodo, porque nos damos cuenta de que no hay villanos externos. No hay grandes conspiraciones en tu contra. No es mala suerte. Son patrones. Patrones repetidos que te colocan, una y otra vez, exactamente en el mismo lugar. El lugar donde reaccionas tarde, donde llegas ya cansado, donde te adaptas a lo que hay porque la sola idea de decidir te parece demasiado costosa, y el lobo interno gruñe, muy bajo, porque reconoce el olor de la renuncia, aunque tú prefieras llamarla prudencia. Esa renuncia no ocurre de golpe. Ocurre a través de microdecisiones diarias que nadie más ve. Decisiones tan pequeñas que parecen inofensivas. Como callar cuando sabes que deberías marcar un límite. Aceptar menos de lo que sabes que vales. Postergar ese paso incómodo que te da pánico. Elegir la comodidad momentánea sobre la fricción que te haría crecer. Cada una de esas pequeñas decisiones refuerza un mensaje interno, un susurro que se va haciendo más fuerte. Tú no decides, tú respondes. Y ese mensaje se graba a fuego en tu sistema nervioso hasta que se vuelve automático. Y en ese punto, la presa ya no sabe que lo es. Su vida le parece normal, funcional, incluso estable. Pero una estabilidad sin dominio es una jaula, y el lobo siente cómo el cerco se estrecha, porque su naturaleza no es solo sobrevivir, es elegir. Y elegir, amigos, implica riesgo, implica la posibilidad de perder, implica exponerte al error, pero también implica algo que la presa rara vez conoce, el respeto propio. Y no hablo de un respeto performativo, de palabras bonitas y frases motivacionales. Hablo del respeto silencioso que nace cuando sabes, en lo más profundo de tu ser, que no te traicionas. Cuando llega la presión y no negocias con tus valores. Cuando aparece el miedo y no lo usas como excusa, sino como una señal para avanzar. Aquí es donde se separan los caminos. Porque el cazador no es el que agrede, ni el que domina a otros. El verdadero cazador es quien decide primero, dentro de sí mismo. Quien no espera a sentirse listo para empezar. Quien entiende que la claridad viene después del movimiento, no antes. Y este entendimiento cambia por completo tu relación con el tiempo. La presa vive en el después. Después empiezo, después mejoro, después enfrento, después hablo. Mientras tanto, el cazador vive en el ahora. Una hora que a menudo es imperfecto, incómodo, pero es real. Y este ahora no es impulsividad ciega, es compromiso con una dirección. Aunque no tengas todas las respuestas en la mano. El lobo camina así, sin garantías, guiado por un pulso interno que no pide aprobación externa. Y cuando por fin te alineas con ese pulso, algo se ordena dentro de ti. Dejas de gastar una energía brutal en justificarte y empiezas a usarla para avanzar. Es aquí donde aparece el primer choque serio con tu propia identidad. Porque, seamos honestos,
Muchos prefieren seguir siendo la presa conocida que convertirse en un cazador inexperto. Prefieren el sufrimiento familiar al caos que implica el crecimiento. Esa preferencia se disfraza hábilmente de humildad, de paciencia, de realismo. Pero en el fondo, es puro miedo a decidir. Y decidir es, quizás, el acto más solitario que existe. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede cargar con las consecuencias por ti. Nadie puede sentir el peso en tu pecho cuando eliges un camino y, por tanto, cierras todos los demás. El lobo entiende esa soledad. No la dramatiza, la acepta, porque sabe que la verdadera manada se construye después de elegir, no antes. Primero eliges tu camino, luego atraes a quienes resuenan con él. Mientras no eliges, te adaptas, y adaptarte durante demasiado tiempo te deforma. Te vuelve reactivo, dependiente de estímulos externos. Te convierte en un experto en leer el ambiente, pero en un analfabeto de tu propia voluntad. Entonces, cualquier figura un poco más decidida que tú te intimida. Cualquier voz firme te descoloca. Cualquier confrontación te agota. ¿Por qué? Porque no has entrenado el músculo de la elección. Y ese músculo, como cualquier otro, se atrofia si no se usa. Cuando llega el momento crítico, el cuerpo responde como ha sido entrenado. Duda, cede, espera, y luego se arrepiente. Y el arrepentimiento es el alimento favorito del miedo. Te mantiene mirando hacia atrás, explicándote a ti mismo por qué no era el momento adecuado, por qué las condiciones no eran perfectas, mientras la vida sigue avanzando sin ti. Y aquí no hay juicio, que quede claro. Hay un diagnóstico, porque mientras no veas este patrón, seguirás repitiéndolo en un ciclo sin fin. El lobo no te pide que seas perfecto. Te pide que seas responsable de tu dirección. Que dejes de vivir como si alguien fuera a venir a darte permiso, a rescatarte o a señalarte el momento exacto para actuar. Que entiendas de una vez por todas que la diferencia entre presa y cazador no está en la fuerza física, ni en la suerte, ni en la inteligencia. Está en quien decide bajo presión, en quien actúa cuando la voz interna tiembla, en quien se mueve cuando el resultado no está, para nada, garantizado. Y esta parte del camino no se celebra en público. No se comparte en redes sociales, no se publica. Es un trabajo interno, silencioso, donde cada día eliges ser un poco más rápido, un poco más claro, un poco más alineado con lo que sabes que debes hacer, aunque te incomode hasta los huesos. Cada una de esas pequeñas elecciones fortalece al lobo que llevas dentro, reduce el ruido mental y reescribe por completo tu relación con el miedo. El miedo deja de ser una señal de peligro paralizante y se convierte en un indicador de crecimiento. Es la brújula que te dice, aquí es, por aquí es el camino. Y cuando eso ocurre, el mundo no se vuelve más fácil, se vuelve más claro. Y la claridad, amigo mío, es poder. Te permite ver quién reacciona, quién manipula, quién proyecta sus miedos en ti, quién huye. Y de repente, ya no necesitas jugar a esos juegos, porque estás demasiado ocupado decidiendo tu propio camino. Pero este es solo el inicio. Decidir una sola vez no te convierte en cazador. Es decidir todos los días, cuando nadie mira, cuando no hay aplausos, cuando duele. Ahí es donde empieza la verdadera transformación. Y el lobo lo sabe. Porque nunca dejó de observar, esperando pacientemente a que tomes el control o sigas entregándolo sin darte cuenta. La elección, como siempre, es tuya. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje ha resonado contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Cuando empiezas a decidir algo, cambia en la estructura interna, y no siempre es agradable porque al dejar de ser presa, pierdes ciertas comodidades invisibles, pierdes la excusa, pierdes el derecho a quejarte sin actuar, pierdes la narrativa donde siempre eres víctima de las circunstancias. Y esa pérdida duele más de lo que muchos admiten porque durante años esa narrativa fue refugio, fue identidad, fue la forma de explicarte por qué tu vida no avanzaba al ritmo que deseabas. Y ahora que empiezas a elegir ya no puedes usarla sin sentirte falso, y esa fricción interna es la primera prueba real porque el cazador no solo enfrenta al entorno
enfrenta su propio sistema de autoengaño, y el lobo interno lo detecta de inmediato, siente cuando una decisión nace del compromiso, o cuando es solo un impulso momentáneo para calmar la culpa. Y aquí aparece una trampa común: creer que decidir es hacer grandes cambios dramáticos, cuando en realidad decidir es sostener microacciones coherentes incluso cuando nadie las ve, incluso cuando no hay resultados inmediatos, incluso cuando el ego se siente herido porque no recibe validación, y esta fase exige algo que la presa no tolera: consistencia sin recompensa. Y eso pone a prueba tu sistema nervioso porque estabas acostumbrado a estímulos rápidos, alivios inmediatos, a sentirte bien antes de hacer lo correcto. Y ahora el orden se invierte: primero haces lo correcto, luego tal vez te sientes bien, y ese tal vez es lo que filtra a la mayoría, porque muchos abandonan justo aquí. No porque no puedan, sino porque no quieren pagar el precio emocional de sostener una identidad nueva, sin confirmación externa, y el miedo interior aprovecha ese vacío para susurrar dudas disfrazadas de lógica. Te dice: estás exagerando, ¿no? Hace falta ser tan duro, relájate un poco. Mañana sigues y ese mañana se estira, se diluye, se convierte en semanas, meses, años, y cuando miras atrás, sigues en el mismo lugar con más edad y menos energía, y el lobo gruñe bajo porque reconoce ese patrón, lo ha visto antes, sabe cómo termina. Y por eso presiona por dentro, genera incomodidad, genera insatisfacción, no para castigarte, sino para empujarte a decidir de nuevo, porque el cazador no se define por una decisión pasada, se define por su capacidad de renovar el compromiso cada día. Y aquí entra un punto crítico: entender que decidir no es eliminar el miedo, es actuar con el presente, porque el miedo no es el enemigo, la parálisis lo es. Y la parálisis nace cuando esperas sentirte seguro para moverte, cuando esperas claridad total, cuando esperas aprobación, y esa espera es el verdadero depredador, porque te consume lento sin que lo notes, te roba oportunidades, te roba respeto propio, te roba filo, y cuando finalmente te das cuenta ya estás acostumbrado a vivir a medio paso. Y romper ese hábito duele porque implica exponerte al error, y el error es algo que la presa evita a toda costa, porque lo asocia con vergüenza, con rechazo, con pérdida de valor, mientras el cazador entiende que el error es información que afina el instinto, que fortalece la intuición, que entrena la mente bajo presión, y el lobo aprende así, no leyendo señales externas, sino viviendo consecuencias reales. Y esa exposición controlada al riesgo es lo que construye dominio interno, porque empiezas a confiar en tu capacidad de adaptarte, no en la ilusión de controlar todo. Y esa confianza no es arrogancia, es calma, es saber que pase lo que pase responderás, no huirás, no te congelarás, no delegarás tu poder emocional. Y aquí el entorno empieza a reaccionar. Algunos se incomodan porque tu nueva forma de decidir rompe dinámicas antiguas, otros intentan probarte, otros intentan devolverte a tu rol anterior, con bromas, con críticas, con nostalgia disfrazada de cariño. Y esta presión social es otra prueba silenciosa, porque decidir también implica decepcionar, y eso es algo que pocos entrenan. Prefieren traicionarse antes que incomodar a otros. Pero cada vez que eliges agradar para evitar conflicto, refuerzas la identidad de presa, porque entregas tu dirección a la aprobación ajena. Y el lobo lo siente como una herida porque su naturaleza no negocia su camino para ser aceptado. Y aquí no se trata de volverte agresivo ni aislado, se trata de ser firme sin explicarte, de sostener tus decisiones sin justificarte, de aceptar que no todos entenderán y no tienen que hacerlo. Y esa aceptación libera una enorme cantidad de energía mental, porque dejas de actuar para ser percibido y empiezas a actuar para ser coherente. Y la coherencia es una fuente de poder silencioso que se nota en tu postura, en tu voz, en tu ritmo, porque cuando decides desde dentro no necesitas imponer nada, se percibe, se siente, y esa presencia cambia cómo te tratan, cómo te hablan, cómo te miden, y no porque seas dominante, sino porque eres claro, y la claridad intimida a quien vive en ambigüedad. Y aquí el miedo interior intenta una última jugada: hacerte creer que te estás volviendo frío, distante, diferente. Y en cierto sentido, es verdad, te estás volviendo diferente porque ya no reaccionas igual, ya no te enganchas igual, ya no cedes igual. Y eso puede sentirse como pérdida, pero en realidad es espacio ganado, espacio interno para pensar, para elegir, para responder. Y ese espacio es territorio recuperado, territorio que antes estaba ocupado por ansiedad, por culpa, por ruido constante. Y ahora se siente vacío al principio, pero no es vacío, es silencio. Y en ese silencio el lobo descansa, afila, observa. Y ese descanso no es pasividad, es preparación, porque decidir tu destino no es una línea recta. Es una serie de lecciones bajo presión, a lo largo del tiempo, y cada una te entrena o te debilita. Y esta fase consiste en entrenarte para elegir incluso cuando no hay garantías, incluso cuando el resultado no es inmediato,
incluso cuando el miedo sigue presente, porque el cazador no espera a que el miedo se vaya, aprende a moverse con él como compañero, no como guía, y cuando logras eso algo se reorganiza profundamente. Ya no te preguntas tanto qué pasará si fallo, sino qué pasa si no decido, y esa pregunta cambia todo porque te enfrenta al costo real de seguir igual. Y ese costo siempre es mayor de lo que admitimos. Pero el lobo no negocia con ilusiones. Él mide en supervivencia, en crecimiento, en verdad interna, y por eso empuja, aunque duela, porque sabe que del otro lado de esa incomodidad hay algo que la presa jamás experimenta, la sensación de estar viviendo desde elección propia y no desde reacción. Y esa sensación no se explica. Se siente en el cuerpo como una calma tensa, como una alerta serena, como una presencia firme que no necesita ruido. Y cuando empiezas a reconocerla sabes que ya no hay vuelta atrás porque, aunque tropieces, aunque dudes, aunque falles, ya probaste lo que es decidir. Y no querrás volver a dormirte en la jaula de la reacción automática. Y esta segunda fase no termina con un logro visible, termina con un cambio interno, que solo tú y el lobo reconocen. Pero ese reconocimiento es suficiente para seguir avanzando hacia terrenos más exigentes donde decidir no solo define tu camino, sino quién puede caminar contigo. Llegados a este punto, la diferencia ya no está en si decides o no, sino en desde dónde decides, porque hay una etapa en la que muchas personas confunden decisión con control, y ahí aparece una sombra más sofisticada, la necesidad de dominar todo para no sentir miedo. Y esa necesidad es una trampa porque nace del mismo lugar que la huida, solo que con otra máscara, y el lobo interno lo detecta de inmediato, porque su fuerza no está en controlar el entorno, sino en adaptarse a él con presencia total. Y esta distinción es clave porque el verdadero cazador no es rígido, es preciso, no es impulsivo, es atento, no busca imponer, busca leer y actuar en el momento exacto. Y esta lectura profunda exige algo que la presa y el falso cazador no toleran: paciencia activa. La capacidad de sostener la tensión sin descargarla prematuramente. Y aquí es donde muchos vuelven a caer, porque confunden calma con debilidad, silencio con sumisión, espera con pérdida. Y esa confusión los empuja a actuar desde la ansiedad, a tomar decisiones apresuradas solo para sentir que siguen siendo cazadores, cuando en realidad están siendo perseguidos por su propio miedo a quedarse quietos. Y el lobo enseña lo contrario. Enseña a observar, a sentir el ritmo del entorno, a escuchar lo que no se dice, a notar las microseñales internas que indican cuándo avanzar y cuándo contener. Y este tipo de dominio no se aprende rápido. Se forja a través de errores conscientes, de pausas incómodas, de momentos donde decides no reaccionar aunque tu ego grite. Y cada vez que eliges no reaccionar, ganas territorio interno porque no estás negando la acción, la estás posponiendo hasta que sea efectiva. Y esa efectividad es lo que separa al cazador real del que solo juega a hacerlo. Y esta fase es especialmente dura porque el reconocimiento externo suele disminuir. La gente entiende las decisiones visibles, no entiende las decisiones silenciosas, no entiende por qué ya no respondes igual, por qué ya no explicas todo, por qué ya no te defiendes de cada ataque. Y esa incomprensión puede activar viejos patrones de necesidad de validación, pero ahora tienes una ventaja, ya sabes reconocerlos, y no necesitas actuar desde ellos. Y ese autocontrol no es represión, es elección consciente, y elegir contenerse cuando podrías explotar, es una de las formas más altas de poder, porque demuestra que no estás gobernado por impulso, sino guiado por intención, y la intención nace de una visión clara de hacia dónde te diriges. Y aquí aparece una pregunta incómoda que muchos evitan porque obliga a redefinir todo: hacia dónde vas realmente, no en términos de metas sociales, no en términos de lo que suena bien, sino en términos de qué tipo de persona estás dispuesto a convertirte para sostener el camino. Y esta pregunta no se responde con palabras, se responde con hábitos, con límites, con renuncias, con decisiones que no se aplauden. Y el lobo entiende este lenguaje porque su vida es consecuencia directa de sus elecciones. No hay discursos, no hay excusas, solo resultados. Y esta honestidad brutal empieza a limpiar capas internas. Te obliga a ver dónde sigues actuando como presa disfrazada de cazador, donde sigues evitando conversaciones difíciles, donde sigues postergando acciones necesarias, donde sigues cediendo terreno por cansancio. Y ver esto duele, pero también libera porque ya no te engañas, y el autoengaño es la jaula más resistente de todas. Y romperla requiere repetir una y otra vez la misma decisión, incluso cuando la mente intenta negociar, incluso cuando el cuerpo pide descanso, incluso cuando el entorno presiona para que vuelvas a ser predecible, y esta repetición construye algo que no se puede fingir: credibilidad interna. Cuando confías en ti porque sabes que haces lo que dices que harás, y esa credibilidad cambia tu postura, tu respiración, tu forma de entrar en una habitación, porque ya no estás buscando aprobación, estás evaluando el terreno, y esa evaluación no es desconfianza, es conciencia. Y la conciencia es una herramienta afilada cuando se usa sin paranoia,
Y aquí el miedo interior intenta otra estrategia, hacerte creer que estás solo, que nadie entiende que te estás aislando y en parte es cierto, estás solo en ciertas decisiones. Pero esa soledad no es castigo, es filtro. Separa a quienes caminan por inercia de quienes caminan por elección y el lobo no teme caminar solo porque sabe que la manada verdadera se forma por resonancia, no por dependencia y esta comprensión redefine tus relaciones. Ya no te unes por necesidad sino por afinidad. Ya no toleras dinámicas que drenan, ya no persigues conexiones que no aportan crecimiento y esta limpieza puede sentirse como pérdida. Pero en realidad es espacio ganado para vínculos más reales, más sólidos, más honestos, y esa honestidad comienza contigo. Cuando dejas de justificarte, cuando aceptas tus fallas sin dramatizarlas, cuando corriges sin castigarte, cuando sigues avanzando sin ruido. Y esta sobriedad emocional es una forma avanzada de fuerza porque no necesita demostración, no necesita confrontación constante, no necesita drama. Y el entorno lo percibe, incluso quienes no lo entienden lo respetan a distancia porque hay algo inquietante en alguien que no reacciona como se espera, que no se explica, que no se defiende, que simplemente actúa según su código interno. Y ese código no se negocia en público, se refuerza en privado, con disciplina, con silencio, con acción sostenida. Y aquí aparece un punto crucial. El cazador real no vive en tensión constante. Sabe cuándo relajarse, sabe cuándo disfrutar, sabe cuándo bajar la guardia, sin perder presencia. Y esa flexibilidad es fruto del dominio interno, no de la rigidez, porque la rigidez nace del miedo a perder el control, mientras la flexibilidad nace de la confianza en la capacidad de responder. Y esta confianza se construye exponiéndote gradualmente a situaciones que antes evitabas, conversaciones, decisiones, riesgos calculados, y cada exposición bien gestionada refuerza el mensaje interno. Puedes manejar esto, y ese mensaje reprograma tu sistema nervioso, reduce la ansiedad basal, aumenta la claridad mental, y te permite operar desde un estado más centrado, más efectivo, más libre. Y esa libertad no es hacer lo que quieres, es elegir lo que importa aunque no apetezca, y elegir lo que importa a largo plazo. Exige sacrificar gratificación inmediata, y esa es una moneda que la presa no sabe usar, pero el cazador la maneja con precisión, porque entiende el valor del tiempo. Entiende que cada día que pasa sin decidir es un día que no vuelve, y esa conciencia no genera prisa, genera enfoque, y el enfoque reduce el ruido, elimina distracciones, filtra oportunidades, porque no todo lo que brilla merece atención. Y aquí el lobo camina firme, sin apuro, sin dispersión, porque sabe que la verdadera caza no es externa, es interna. Es mantener la dirección cuando nadie mira, cuando no hay urgencia aparente, cuando la comodidad invita a dormirse. Y esta tercera fase se caracteriza por ese tipo de pruebas silenciosas donde nadie te empuja, nadie te obliga, nadie te observa, solo tú y tu código. Y fallar aquí no trae castigo inmediato, trae algo más peligroso, la erosión lenta de la identidad, y por eso el lobo mantiene la alerta, no con ansiedad sino con presencia, porque sabe que el mayor depredador no es el entorno, es la complacencia. Y esta comprensión marca un antes y un después porque ya no luchas contra enemigos imaginarios, luchas contra la tendencia natural a relajarte demasiado, a negociar contigo mismo, a bajar estándares, y esa lucha no se gana con intensidad, se gana con constancia. Y esa constancia transforma tu relación contigo mismo de forma irreversible, porque ya no te ves como alguien que intenta ser cazador, te ves como alguien que actúa desde elección consciente, incluso cuando falla, incluso cuando se equivoca, incluso cuando duda. Y esa autoimagine es poderosa porque dirige tu comportamiento sin esfuerzo. Y cuando llegas aquí entiendes que decidir tu destino no es un evento, es un proceso vivo que exige atención continua, ajuste constante, humildad activa y una voluntad entrenada para sostener la dirección sin volverse rígida. Y este equilibrio es raro pero posible, y cuando lo encarnas, el lobo deja de empujar porque sabe que estás caminando por tu cuenta. No como presa, no como imitador, sino como alguien que eligió cargar con el peso de decidir. Y aceptó el costo sin dramatizar. Y esa aceptación es una forma de paz que no se celebra, pero se siente profunda, silenciosa, estable. Y esa paz es el terreno desde el cual se avanza hacia desafíos aún mayores, no para probar nada a nadie, sino para seguir expandiendo el territorio interno donde eliges quién eres en cada paso. En lo más profundo de cada uno de nosotros habitan dos lobos. Uno es la oscuridad, el miedo, la ira, la envidia, el resentimiento, la arrogancia, la autocompasión y la culpa. El otro es la luz, la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la bondad, la empatía y la verdad. Estos dos lobos están en una batalla constante, una lucha que define cada momento de nuestra existencia. La pregunta no es quién ganará, la pregunta es
¿A qué lobo alimentas tú? Esta antigua parábola encierra una de las verdades más fundamentales de la condición humana. No somos meros espectadores de nuestra vida, somos los artífices activos de nuestro carácter. Cada elección, cada pensamiento, cada acción es un bocado que le damos a uno de estos dos lobos. Cuando eliges la pereza en lugar del esfuerzo, alimentas al lobo oscuro. Cuando te entregas a la ira en lugar de buscar la comprensión, fortalece su poder. Cuando permites que la envidia envenene tu corazón, le das la victoria en esa batalla. El lobo oscuro es astuto. Se disfraza de comodidad, de justificación, de gratificación instantánea. Te susurra que mereces ese descanso extra, que los demás tienen la culpa de tus problemas, que el mundo es injusto y que rendirse es la única opción lógica. Te ofrece el consuelo efímero de la víctima, liberándote de la pesada carga de la responsabilidad. Pero este consuelo es una trampa, una jaula dorada que poco a poco te roba la fuerza, la voluntad y la capacidad de soñar. Alimentarlo es fácil, es el camino de la menor resistencia, el descenso suave hacia la apatía y la mediocridad. Por otro lado, está el lobo de la luz. Alimentarlo requiere esfuerzo consciente, requiere disciplina, requiere coraje. Significa levantarse cuando todo tu ser te pide que te quedes en la cama. Significa elegir la paciencia cuando la frustración hierve en tu interior. Significa practicar la gratitud incluso cuando las cosas no van como esperabas. Significa enfrentar tus miedos en lugar de huir de ellos. Cada vez que eliges la disciplina sobre la indulgencia, cada vez que ofreces una palabra amable en lugar de una crítica, cada vez que buscas el aprendizaje en el fracaso, estás nutriendo al lobo de la luz. El dominio interno no es la ausencia del lobo oscuro. Eso es un error fundamental que muchos cometen. No puedes matar a ese lobo. Es parte de ti, una parte intrínseca de la dualidad de la vida. Intentar aniquilarlo es una guerra perdida de antemano, una que solo te agotará y te hará sentir más débil. El verdadero dominio, la verdadera autodisciplina, consiste en reconocer su presencia, entender sus tácticas y, conscientemente, elegir no alimentarlo. Se trata de dejarlo morir de hambre. Imagina tu mente como un jardín. El lobo oscuro siembra las semillas de la duda, las malas hierbas del resentimiento y las espinas de la negatividad. Si no haces nada, pronto invadirán todo el espacio, ahogando cualquier flor de esperanza o alegría. El lobo de la luz, en cambio, te entrega las herramientas de jardinero. Te da la pala de la disciplina para arrancar las malas hierbas, el agua de la compasión para nutrir las flores y la sabiduría para saber qué semillas plantar. El trabajo es constante. Las malas hierbas siempre intentarán volver a crecer, pero con cada día de práctica te vuelves un jardinero más hábil, más fuerte. Tu jardín florece no por la ausencia de malas hierbas, sino por tu dedicación constante a cuidar de él. La autodisciplina no es un castigo, es un acto de amor propio. Es la declaración más poderosa que puedes hacerte a ti mismo. Me importo lo suficiente como para construir la mejor versión de mí. Es rechazar el placer momentáneo por una satisfacción duradera. Es la diferencia entre ser un esclavo de tus impulsos y ser el amo de tu destino. Cada vez que superas la tentación de procrastinar, estás fortaleciendo tu músculo de la voluntad. Cada vez que respondes con calma en lugar de reaccionar con ira, estás reconfigurando tus circuitos neuronales. Estás, literalmente, esculpiendo tu propio cerebro, tu propio carácter. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida. En esos momentos, el aullido del lobo oscuro es ensordecedor. Te dice que no puedes más, que es demasiado que te rindas. Es en esos precisos momentos cuando alimentar al lobo de la luz es más crucial que nunca. Es encontrar esa pequeña chispa de resiliencia, esa pizca de fe en ti mismo y aferrarte a ella con todas tus fuerzas. Es decir, sí, esto es difícil. Sí duele, pero yo soy más fuerte que este dolor. Yo elijo seguir adelante. Cada vez que lo haces, no solo sobrevives a la tormenta, sino que sales de ella más fuerte, más sabio, con una conexión más profunda con tu propio poder interior. El mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Si tu interior es un campo de batalla dominado por el lobo oscuro, verás hostilidad, escasez y negatividad en todas partes. Proyectarás tus propias sombras sobre los demás y sobre tus circunstancias. Pero si cultivas un paisaje interior, de paz, fuerza y compasión, empezarás a ver oportunidades donde antes veías obstáculos, bondad donde antes veías malicia, y abundancia donde antes veías carencia. No es que el mundo cambie, es que tú cambias. Tu percepción se transforma, empiezas a operar desde un lugar de poder, no de miedo. Este proceso de alimentar al lobo correcto no es una carrera, es una práctica diaria, un compromiso de por vida. Habrá días en que falles, habrá días en que, sin darte cuenta, le arrojes un trozo de carne al lobo equivocado, y está bien. La clave no es la perfección, es la conciencia y la corrección. Cuando te des cuenta de tu error, no te castigues. No alimentes al lobo oscuro con la culpa y la autocrítica. Simplemente reconoce el desliz, aprende de él
y en el siguiente momento toma una decisión diferente en el Lich de nuevo. Y de nuevo, y de nuevo, cada momento es una nueva oportunidad para elegir a qué lobo alimentar. Así que te pregunto de nuevo, mientras terminas de ver este video y te preparas para continuar con tu día, ¿qué harás en la próxima hora? ¿Qué pensamiento elegirás cultivar? ¿Qué acción tomarás? ¿Será un bocado para el lobo del miedo y la apatía? ¿O será un festín para el lobo del coraje y la disciplina? La batalla se libra en tu interior ahora mismo, y tú, y solo tú, tienes el poder de decidir el resultado. Elige sabiamente. Alimenta al lobo que te hará libre. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje ha resonado contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para más contenido sobre cómo forjar nuestro carácter y dominar nuestro mundo interior. Hasta la próxima.